Nos encontramos en el despacho del ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas. Con él vamos a conversar acerca de temas que son muy importantes, relacionados sin duda alguna con la relación laboral que tiene el gobierno con los diferentes trabajadores del sector público. Hay un tema que en este momento está en el análisis o en la discusión y tiene que ver con esta propuesta que ha hecho el gobierno nacional para que los trabajadores que pertenecían a los casinos, especialmente de Ibermoon, que no han sido reconocidos todavía, sean o reciban sus recursos con un esfuerzo que va a hacer en este momento el gobierno nacional, y para ello ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Ministro, bienvenido al Ciudadano. ¿En qué consiste este proyecto que sin duda es apoyado por unos sectores, pero que también ya tiene críticas de algunos sectores políticos, especialmente dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, aquí hay que ponernos en contexto. ¿Cuál es el antecedente de esto? Los casinos se cierran por decisión mayoritaria de la ciudadanía, a través de la votación de la consulta popular. Dentro de esto hay dos grupos que hay que identificar claramente: los casinos legales, que contaban con la autorización del Ministerio de Turismo, como así lo establecía la ley y el reglamento, y los casinos ilegales, es decir, que no contaban con esta autorización y operaban en base de acciones judiciales, amparos, etc. Este primer grupo de casinos ilegales se cierra en octubre del año pasado, de manera inmediata. Aquí se hacen operativos a través de los cuales el Ministerio del Interior, con órdenes judiciales, efectivamente lo que realiza es cierre de los locales e incautación de máquinas. Entonces, ¿esto con qué finalidad? Se pensaba que efectivamente las máquinas podían ser un respaldo o un sustento para el pago de liquidaciones de indemnizaciones. Estas máquinas más o menos se incautaron alrededor de 10,000 máquinas. Para dejar en un momento estos ilegales en ese punto, los casinos legales fueron cerrados en marzo de este año a través de un decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República, donde se establecía que iban a cerrar hasta marzo de este año. Previo a esto se emite un acuerdo interministerial entre la Superintendencia de Compañías del Ministerio de Relaciones Laborales, en virtud del cual se determina que los casinos legales debían depositarle al Ministerio de Relaciones Laborales el monto de indemnizaciones. En ese sentido, depositan $7 millones aproximadamente, con los cuales en el mes de marzo se liquidaron a todos los trabajadores de los casinos legales, es decir, los empleadores, empresarios, dueños de estos casinos, salas de juego legales, cumplieron absolutamente con sus trabajadores. Así es, pagando como despido intempestivo inclusive. Entonces ellos cumplen de manera legal, de manera decente, por decirlo así, cumplen con sus trabajadores y se los liquida a todos. El caso de Ibermoon es el que no cumple y el que despierta todo este conflicto. Pero hay un punto importante, porque de las empresas ilegales no solo eran estas del grupo Ibermoon, que son las empresas Profeceres y Viña Carolina, existían otras 10 que sí pagan también a sus trabajadores. Es decir, a pesar de ser empresas ilegales, a pesar de haber sido cerradas, a pesar de la incautación de máquinas, liquidan a sus trabajadores. Estas empresas entraron a proceso de liquidación, se nombran liquidadores por la Superintendencia de Compañías, pero pagan a sus trabajadores y recuperan sus máquinas. Evidentemente la devolución de máquinas se hizo en puerto, porque las máquinas no pueden estar en el país. Y retiran las máquinas y las sacan y se cumple un proceso regular. Nos quedan 1,200 trabajadores de las empresas ex Ibermoon, Profeceres y Viña Carolina. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas? Estas empresas, en primer lugar, se hicieron 2 subastas internacionales de máquinas. No hubo respuestas. A través de medios. La primera subasta no hubo interesados, la segunda tampoco. Investigando el porqué de esto, porque nosotros pensábamos que si vendíamos las máquinas en aproximadamente $500, teníamos 10,000 máquinas y íbamos a tener 5 millones, que es más o menos el monto, y se pagaba a los trabajadores. Investigando el porqué, como era de suponerse, existen indicios bastante altos de que estas máquinas ingresaron de manera irregular al país. ¿Por qué lo digo? Porque no existen facturas de las máquinas, no existe un ingreso de las máquinas al país. Entonces tampoco se puede vender legalmente. Exactamente, entonces un poco dicho por los propios ex trabajadores, que obviamente conocían el giro del negocio y lo que venían haciendo sus dueños, es que estas máquinas ingresaron en piezas y aquí eran armadas, entonces es una especie de clon. Ahora, solamente se tomó como una alternativa la venta de las máquinas. Así ¿No es. hubo otro plan B para poder responder a sus trabajadores? Por supuesto, se hicieron todas las acciones del caso, si no es que no se ha agotado las instancias, tanto instancias administrativas como judiciales se han agotado. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene la importancia del proyecto de ley. Estas empresas no tienen ni siquiera las máquinas registradas en su contabilidad, entonces no tienen un solo activo a nombre de las empresas.
Se hizo la investigación en vehículos, en propiedades, inmuebles, acciones, recursos en cuentas. En el país no tienen absolutamente nada. Y resulta que el accionista de estas empresas es a su vez una empresa panameña, una empresa de estas comunes de papel que uno va a un estudio jurídico. Un paraíso fiscal. Sí, y ¿cómo compra? Usted va a un estudio jurídico y le dice quiero una empresa panameña, que es el caso precisamente. Lo que hace es le envían el título en un sobre, el título de acción, y como en Panamá no hay un registro de accionistas, el accionista de la empresa, dueño de la empresa, es quien tiene el título. Entonces simplemente nunca se va a saber quién es. Entonces con esto se diluye, es decir, no existen bienes en el país a nombre de estas dos empresas. Entonces todavía no se sabe con certeza quiénes eran o son los propietarios todavía. Tenemos conocimiento, yo creo que era de conocimiento público el hecho de que estas son empresas que pertenecían al señor Rosenberg. Tienen varios de estos negocios en el Perú, pero no aparecen. Entonces no aparecen nunca como accionistas, como propietarios, ni como representantes legales. Entonces bajo esa línea se ha agotado la vía coactiva, tanto IES de CRI como Ministerio de Relaciones Laborales, pero ya no hay bienes. Sabemos que hay otros bienes que los pasaron a nombre de otras empresas. Por ejemplo, hay un edificio en Machala que está a nombre de una empresa panameña, donde funcionaba el casino del grupo. Entonces, evidentemente hay muchos indicios de que efectivamente estos bienes eran o son de este grupo, en definitiva, pero legalmente no lo son. Ya, ahora, ¿qué base legal tiene este proyecto de ley enviado por el presidente? Mire, la base legal es que el presidente tiene la facultad de enviar proyectos de ley y también con el carácter económico urgente. Entonces, ¿qué es lo que busca este mecanismo? Que efectivamente no sea tan fácil ahora en el país. Que yo me compre una empresa o varias empresas en un estudio jurídico de países o paraísos fiscales en donde no haya constancia de quién compra o quién está atrás o quién invierte, constituyan una empresa en el país con un capital mínimo de $1,000, pongan un negocio que ha generado millonarias cifras de ingresos, porque es evidente si al SRL le deben 80 millones de impuestos. Hay que hacer números nomás para ver cuánto generaban de ingresos. Ingresos que obviamente no pasaban por cuentas locales tampoco. Como era un negocio absolutamente líquido, esto era mucho dinero en efectivo. Es decir, la gente jugaba ese momento y lo jugaba en dinero. Entonces, esta herramienta, ¿qué permite? Que efectivamente nosotros podamos ir contra esos bienes, que sabemos que no están a nombre de estas dos únicas empresas, que son las que tienen trabajadores, para con el fruto de esa incautación y esa venta podamos pagarles a los trabajadores. Hoy se hace una excepcionalidad por única vez en el caso de estas dos empresas o de otras empresas que pudieran aparecer, que hasta el momento, vuelvo a repetir, han pagado a los trabajadores, incluso siendo ilegales, se haga un pago inicial a estos ex trabajadores del monto de liquidaciones y luego a través de este mecanismo que no se va a agotar ahí. La excepcionalidad de pago único es a estos trabajadores exclusivamente por el tema de casinos. ¿Esos recursos de dónde van a salir? Los recursos obviamente van a salir del presupuesto del Estado. Pero se abre la herramienta. ¿Cuánto ascienden los recursos? Mire, estamos ahorita discutiendo con los propios trabajadores del monto de la liquidación. Ellos en algún momento hablaban de cifras como 9 millones, tuvimos una reunión en Guayaquil hace un mes más o menos. Sinceraron. Donde estamos revisando qué proponen ellos versus lo que por ley corresponde. Si no estamos negociando. Al trabajador le tiene que pagar lo que le corresponde, pero legalmente. Ellos tenían pretensiones sobre algunos rubros que evidentemente no tienen derecho. Y estamos puliendo. Estamos pidiendo cierta información cruzada. ¿Cuál es otro problema? Que cuando entra en liquidación estas dos empresas en ambos liquidador, no hay documentos. O sea, no hay papeles. No hay absolutamente nada. No hay ningún tipo de respaldo. Ahora, así es. Asambleístas de oposición han dicho que esto crearía un mal precedente, porque sí ha sucedido, no en esta administración, sino en anteriores gobiernos, que por última vez se han tomado decisiones y esa última vez se ha repetido. Esta vez lo que dicen es que se viola el artículo 290, que consiste en la prohibición de estatizar una deuda privada y hacerla pública. Sí. No es de esa manera, porque finalmente aquí lo que se está haciendo es que el Estado está pagando por esta única vez excepcional, lo que sí va a quedar como precedente, y posiblemente eso sea lo que más les preocupe a varios ciudadanos en el país, tanto nacionales como extranjeros, es que el mecanismo de incautación en base de presunción, ¿no es cierto?, por vinculación, sí va a quedar establecido. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ministerio de Relaciones Laborales, tanto como Servicio de Rentas Internas y como el Seguro Social, van a poder aplicar esto para otras deudas. Entonces ya no se van a poder escudar en estos castillos de papel.
de compañías de papel y no aparecer nadie, sino que se podrá seguir. Entonces, si alguien hoy día le debe al Servicio de Rentas, le debe al Ministerio de Relaciones Laborales o le debe al Seguro Social, evidentemente va a tener que, de alguna manera, no va a poder ya a través de empresas o pasar sus bienes hoy a otras empresas, sean locales o sean extranjeras, para liberar su responsabilidad. Ahora, existen otros casos también, usted sabe, por ejemplo, los trabajadores, profesores de las universidades cerradas, que también hay universidades que no tienen ningún tipo de respaldo. Así es. Ellos podrían aspirar y podrían solicitar al Estado que se les reconozca también. Mire, con el mecanismo que se va a implementar, porque yo creo que el gran fondo del proyecto de ley es ese, es el mecanismo que efectivamente nos va a dar esta ley de poder nosotros, ahí sí, en el caso de las universidades, que me parece que es un caso perfectamente aplicable, ir contra los bienes de aquellas personas que, si bien no aparecen relacionadas de una manera directa a estas universidades, sí ir contra esos bienes. Y si no tienen bienes, si no tienen respaldos. Es que ahora ya eso no va a ser un impedimento, es decir, resulta que el dueño de una gran empresa no tiene nada, pero claro, tiene todos sus bienes a nombre de un montón de empresitas de estas de papel, extranjeras, y simplemente levanta las manos y dice no tengo nada. Bajo este mecanismo vamos a ir contra esos bienes, ¿no es cierto?, que sabemos que son de público conocimiento, que son de esas personas, aunque legalmente el título no está en nombre de esa persona. Entonces, digámosle al país que esta situación está ya definida por el gobierno nacional, que los ex trabajadores van a recibir los recursos y se cerrará el capítulo. Sin embargo, como reitero, habrá un precedente que tendrá que verse más adelante. Sí, por supuesto. O sea, el precedente que se va a generar aquí, que creo que es positivo, es que efectivamente hoy no se va a poder esconder o escudar una persona que no quiera cumplir con sus obligaciones, sea Servicio de Renta, sea Seguro Social, sea Ministerio de Relaciones Laborales, en empresas, estas empresas fantasmas, empresas de papel o empresas offshore, como quiera llamarse, sino que hoy sí se le van a perseguir esos bienes, ¿no es cierto?, hasta, incluso como dice el propio proyecto de ley, hasta que recaiga en una persona natural. Ya, ahora hay otro tema que también es importante determinar. El gobierno nacional ha resuelto que los médicos trabajen 8 horas. Sin embargo, hay todavía criterios de que no trabajan las 8 horas, que no están en los sitios de trabajo. ¿Qué seguimiento le están haciendo ustedes? Y si hay o no el respaldo económico para que estas personas que están laborando tengan su sueldo, que va a ser diferente. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que se hizo? Se emitió por parte del Ministerio de Relaciones Laborales un acuerdo ministerial en el cual determinaba que pasen a trabajar de 4 a 8 horas. Evidentemente, por temas presupuestarios se dio prioridades, pero se exigía el paso del horario de 4 a 8 horas en función del pago también, por supuesto. Si de ninguna manera se puede pensar que trabajen de 4 a 8 horas ganando lo mismo, de ninguna manera, nunca ha sido así. Pero a partir de este mes de julio ya se estableció presupuestariamente y a todas las personas se les está pagando, pero han cambiado también a 8 horas. Ahora, sobre el tema de control, evidentemente hay que realizarlo. Este control no se había hecho jamás, nunca en la vida. Entonces, a partir nosotros del mes de agosto vamos a empezar a hacer controles fuertes como Ministerio de Relaciones Laborales a todos los hospitales del país para verificar que cumplan las 8 horas de trabajo, porque evidentemente ya están percibiendo una remuneración por esas 8 horas de trabajo. Correcto. Hubo también una verificación que hizo el Ministerio en diferentes medios de comunicación, públicos y privados. Así es. ¿Qué cuestiones encontraron ustedes cuando se anuncia o cuando se da a conocer al país los resultados de este trabajo? Mire, estamos en proceso de investigación. Se hizo una primera fase en la cual se verificaron las obligaciones iniciales, digamos, o sea, que tengan contratos de trabajo, que haya actas de finiquito de los que salieron, que tengamos reglamento interno, formularios de utilidad, formularios de décimos, pago de fondos de reserva, afiliación al IS, digamos lo que siempre es lo visible. Normal, lo natural, digamos. Ahí se impusieron multas bastantes, yo creo que un 50% fue multado ya. Hoy estamos en una segunda fase, que es lo que no aparece normalmente, que es lo que se estaba realizando y se sigue realizando, ¿no? Generalmente a las personas que trabajan en medios se les hace facturar. Entonces, el mandato 8, desde el año 2008, precisamente, establece una sanción por la simulación de relación laboral. Entonces, yo le puedo decir, mira, yo te pago, pero tú me facturas, no te afilio, no hay décimos, no hay utilidades, esto te conviene a ti, me conviene a mí, entonces tú facturas. Eso está prohibido por ley. Hoy estamos precisamente en esa investigación
para llegar a tratar de determinar efectivamente qué casos hay de simulación laboral, que serían los más graves, ¿no? Hay figuras de corresponsales que habría que verlas, no están prohibidas por ley, pero habría que ver que efectivamente encajen. ¿Qué sustento legal tiene? Exactamente, porque no es cuestión de crear un contrato y decir, sí, tú eres corresponsal y me facturas, pero sin embargo trabajas en exclusiva para mí. ¿No está permitido de etcétera, ninguna etcétera, manera etcétera. facturar o existen salvedades que permiten Sí. a la empresa tener gente bajo Sí, ese por supuesto. ¿Cuándo ese se recurso? factura? Cuando uno presta un servicio profesional. Se pongo un ejemplo, o sea, yo voy donde el abogado y le digo, ¿sabes qué? Necesito que me hagas no sé, una disolución de sociedad conyugal. Me factura y le pago. Puedo ir donde el mismo abogado en la misma semana a pedirle otra cosa. Pero no es un trabajo regular. Pero distinto es que yo le tenga ese abogado en mi oficina, trabajando 8 horas diarias de lunes a viernes, con mis equipos, etcétera, y le diga, factúrame. Entonces, eso ya genera una relación y un vínculo directo. Entonces, si yo tengo una persona, en este caso, que es lo que estamos investigando todavía, tengo una persona que le digo, tú eres mi corresponsal, cuando yo te llame, tú me atiendes y me das el servicio, pero trabajas solo para mí. Es decir, cuidado le des a otro. Claro. Entonces ya se genera una relación de exclusividad. Entonces, por ejemplo, cuando usted va al médico y va usted y van 100 más. Y a cada uno le factura. Pero no le dice, tú trabajas exclusiva para mí, así no estés físicamente aquí. Entonces estamos investigando eso porque sería un perjuicio terrible para la persona, porque le estarían privando de afiliación, de décimos, de fondos de reserva, utilidades, etcétera, ¿no? ¿Cuándo se dará a conocer estos resultados? Estamos en esta fase bastante avanzada. Yo espero que tengamos ya en unas 2-3 semanas ya definitivamente la información, pero eso sí es importante recalcar, se ha inspeccionado a todos los medios. O sea, no ha faltado uno, no ha sido algo a muestreo. Hemos realizado aproximadamente 700 inspecciones a nivel nacional, en todas las ciudades, y medios tanto públicos como privados, por supuesto. Entonces no nos ha faltado. Y hay ni un novedades solo en medio. ambos lados. Por supuesto. Serán anunciadas en su momento en función de lo que se ha hecho. Muy bien, ministro, gracias por atender Muchas a la gracias. Muy gentil, hemos conversado este momento con el ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, sobre algunos temas, y uno en particular que sin duda la ciudadanía conoce, sobre esta respuesta que ha dado el gobierno nacional a la indefensión en que han caído ciertos trabajadores de casinos ilegales, en este caso en Vermún. Ellos tendrán ya una respuesta efectiva del gobierno que se ha determinado a través de un proyecto de ley. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.